Déjame adivinar, pasas horas frente a un gráfico esperando a que el precio suba y llega a tu punto, y cuando finalmente lo hace, te das cuenta que solo te sacan a stop loss y hace todo lo contrario. ¿Ves los típicos gurús en internet que te dicen que solo sigues la tendencia, pero cuando finalmente crees haberla encontrado, el precio te saca en rojo? Y la peor parte es que crees que hiciste todo bien, entraste con el precio, tocó tu soporte, pusiste el stop loss por debajo del mínimo anterior y tu take profit al nivel del máximo anterior, y aún así el precio te sacó en rojo. Lo que nadie te dijo es que estás leyendo el mercado al revés. La verdad es que no requieres ni indicadores mágicos, ni estrategias únicas, ni suerte. Lo único que tienes que entender es una regla muy importante. Y una vez la entiendas, todo tu trading será mucho más sencillo. El mercado no cambia de tendencia hasta que rompes su punto válido. ¿Te parece complejo? No te preocupes, que en los próximos minutos vamos a explicarte paso a paso cómo puedes implementar todo esto. Cómo puedes implementar el punto válido a tu trading para hacerlo mucho más fácil y rentable. En nuestra etapa de principiantes pasamos mucho tiempo perdiendo. Personalmente yo pasé 3 años perdiendo de manera consecutiva, sin saber encontrar cuál era la dirección, cuáles eran las confirmaciones, cuáles eran los activos que tenía que trabajar, incluso cuál era el aspecto macroeconómico que había detrás de todo. Pero gracias a que descubrimos una manera distinta de ver el mercado que te vamos a compartir en un momento, pudimos generar rentabilidad, crear una academia y también construir un fondo de inversión. Yo soy Josué. Y yo soy el oro. Y en nuestra academia Bluemaker se va a cambiar la perspectiva total del mercado, para que de esa forma puedas potenciar tu rentabilidad. Quédate que te lo enseñamos. Si tuviera una moneda por cada vez que cometí este error en el pasado y me costó dinero, yo hubiera recuperado todo lo que alguna vez perdí todavía. Seguramente te ha pasado que nos ubicamos en el precio después de haber hecho un claro rompimiento al alza en una zona que teníamos de reversión. Zona de reversión, zona de reversión alcista, rompimiento al alza. Lo que nos indica que el precio claramente va a seguir alcista. Nuestro soporte funciona aquí una vez, funciona otra vez aquí, funciona otra vez aquí. Esperemos a la toma de liquidez que nos llena el gap que había dejado en este punto para poner la operación, poner el stop loss por debajo y el take profit buscando el máximo anterior como lo hemos aprendido, y la operación es claramente un fail total. ¿Pero por qué? Si había esperado mi toma de liquidez, tenía mi punto válido y estábamos en una zona que antes había servido de resistencia, lo que quiere decir que ahora podría servir de soporte. Aún así, el precio que saca en stop loss. Estás viendo el precio y ves un punto que es claramente un techo. Vemos que el precio se acerca una vez, no lo toca. Toca otra vez, baja. Toca otra vez, hace una falsa ruptura, baja. Luego el siguiente, baja de nuevo, baja. Entonces, ¿qué podríamos asumir en este punto? Pues por ejemplo que va a bajar, entonces alargaríamos una operación de venta, un stop loss por debajo de la toma de liquidez anterior y un take profit buscando los puntos bajos de la acumulación. Aparentemente tienes una buena operación, el precio no debería seguir subiendo estos puntos porque ya nos ha rechazado varias veces. Pero lo siguiente que hace el precio contigo es coger y completamente hace lo que quiera. Justo en el punto que tú entraste, justo es en el punto que el precio se le decidió romper ese soporte y subir. Pues déjame decirte que esto te ha pasado a ti, me ha pasado a mí y le ha pasado a mi socio Josué muchas veces. Y te va a seguir pasando mientras no implementes el pequeño secreto que vas a aprender el día de hoy. Bueno muchachos, en los mercados existen muchas perspectivas, muchas estrategias, pero el día de hoy yo les voy a mostrar lo que a mí personalmente me ha ayudado bastante, me ha ayudado a conseguir la rentabilidad. Y es el mismo método que utilizamos en las sesiones VIP que tenemos todos los días operando en vivo, como también en Capital Inversores. Entonces acabamos de ver que el mercado a veces no respeta ciertos niveles, acabamos de ver que el mercado a veces da comportamientos que uno no quisiera tomar, pero es parte de su movimiento es aleatorio y nosotros no podemos predecirlo al 100%. Pero sí podemos aprender a leer ciertos comportamientos que el mismo mercado tiene para poder aumentar nuestro ratio de efectividad. ¿Como cuál? Te estarás preguntando. Podemos darnos cuenta que hay ciertos comportamientos que manipulan máximos anteriores, ciertos comportamientos que dan falsos quiebres y otros que simplemente sirven como liquidez para el mercado. Pero dentro de todo esto existe un comportamiento peculiar que hace que nosotros podamos fluir con cada uno de los movimientos que este va haciendo. Tal vez hayas aprendido distintas estrategias, sepas utilizar soportes y resistencias, sepas utilizar order block, sepas ver cambios de estructura y probablemente esto te haya resultado por cierto tiempo. Pero lo que te voy a comentar básicamente te va a servir para toda la vida. Lo estamos usando ya por varios años y funciona perfectamente. ¿De qué se trata? Pues mira aquí el gráfico. Si eres un poco observador te vas a dar cuenta que en pantalla yo tengo dibujado las sesiones de Nueva York. En pantalla tenemos el índice industrial Dow Jones, que es un promedio de las 30 empresas más importantes de los Estados Unidos a nivel industrial. O sea, estamos trabajando más que nada un promedio de las acciones de Estados Unidos. Y como tal, por misma lógica, el mayor volumen de transacción lo vamos a encontrar en la misma sesión de Nueva York. ¿Cómo así? Si tú te das cuenta, cada uno de estos máximos o mínimos volátiles, cada uno de estos picos que tú puedes ver en el mercado, está respetando sí soportes y resistencias, sí order block, sí puntos de liquidez y muchas otras cosas como quieras llamarla. Pero no solamente eso, sino que estás viendo que la reacción se da netamente en zonas de Nueva York de días anteriores. Puede ser del día anterior, puede ser de la semana anterior, puede ser incluso el mes anterior.
Y con eso ya prácticamente tienes el 90% de tu análisis. Si observamos un poco acá, por ejemplo, el mínimo del 2 de octubre, justo donde el precio empezó a subir y generó máximos anteriores, un par de días después, el lunes 6 de octubre, tuvo una reacción casi instantánea a ese mismo nivel. Y al día siguiente también hubo una reacción casi instantánea a ese punto. Y al día siguiente a ese sucedió exactamente lo mismo. ¿Te das cuenta? Y si yo sigo revisando en el gráfico, puedo ver que, por ejemplo, acá, este mínimo, que es el mínimo del jueves 9 de octubre, tiene exactamente el mismo comportamiento, la misma lógica, que es el mínimo de la sesión de Nueva York de ese mismo jueves 2 de octubre. No solamente eso, sino que si vamos un poco a la parte superior del gráfico, también nos podemos dar cuenta que los máximos están respetando máximos anteriores de la sesión de Nueva York. Mira aquí, por ejemplo, este máximo del martes 7 respeta el máximo del lunes 6, un día antes, y este miércoles 8, el máximo que se ha generado, también está respetando el del día anterior, del martes 7. Y a su vez, todos ellos están respetando este máximo del viernes 3 de octubre. Entonces, eso no es coincidencia. Se da más que nada porque el mayor volumen de transacción se encuentra en esa pequeña franja de horarios, en la sesión de Nueva York. Y esto solamente es de una semana. Para que ustedes lo puedan tener un poco más en cuenta, vamos a revisar un poquito más de gráfico por acá. Y sucede exactamente lo mismo. De hecho, si tú te vas a hacer backtesting un par de meses atrás o un par de años atrás, te vas a dar cuenta que el comportamiento es prácticamente lo mismo. Y aquí sucede otra vez. Mínimo del viernes 10 de octubre, que fue justamente donde Trump lanzó su tweet sobre aranceles a China. Luego, en apertura semanal, el lunes 13 de octubre, no hubo nada interesante. Pero al día siguiente, el martes 14 de octubre, hay una reacción casi instantánea al punto mínimo del día viernes, donde el mercado se impulsa, que de hecho justo ahí nosotros pudimos colocar operaciones en compra que alcanzaron más de 1000 puntos de recorrido. Días posteriores a eso el mercado corrige, tranquilo, algo normal, cuestión de probabilidades, y el día jueves en Londres el mercado también está respetando este mismo punto, aunque está un poco fuera de horario. Quiero que te des cuenta la efectividad del nivel que hemos ubicado en Nueva York, que aún fuera de sesión el mercado lo está respetando. Si seguimos avanzando sucede exactamente lo mismo. El 90% de los comportamientos más efectivos que hay dentro del mercado se dan dentro de la misma sesión de Nueva York, por la misma razón que ya te comenté hace un momento. Y fue realmente cuando empezamos a aplicar esta lógica que nuestro trading cambió completamente. Porque empieza de esta manera. Vas a empezar a dejar de ver las operaciones tan gráficas, tan secuenciales y de patrón, y te vas a enfocar un poco más en lo que realmente pasó al mismo tiempo del día anterior, ya que sabemos que el índice del Dow Jones son las 30 empresas más fuertes de Estados Unidos. Entonces, por ende, en su mercado, que es el mercado de Nueva York, va a tener mucha más volatilidad que los demás mercados. Y si es que ustedes siguen esta lógica, van a mejorar sus operaciones drásticamente, ya que prácticamente vamos a operar junto a los grandes institucionales, que al final del día son los que mueven el mercado y nos dan la dirección. Nosotros, como traders retails, solamente nos acoplamos a lo que ellos hacen. Entonces, con esta lógica, vamos a descubrir qué es lo que ellos hacen y cuánto lo hacen, y nos vamos a montar en sus operaciones para despegar junto a ellos. Una de las formas que tú tienes para potenciar tu análisis es utilizar este tipo de lógica. ¿Cómo lo vas a hacer? Simplemente vas a trazar niveles de Nueva York, soportes, resistencias, order blocks, lo que tú utilices, pero siempre que se encuentren en un horario adecuado. Porque es simplemente para aumentar esa ratio de efectividad. Por ejemplo, aquí puedes sobrar el mínimo de la sesión de Nueva York y esperar una reacción los días siguientes. Acá puedes hacer exactamente lo mismo, buscando una reacción al día siguiente. Puedes extenderlo, en este caso se da de manera perfecta, una doble reacción. Puedes seguir buscando reacciones aquí, por ejemplo, en el mínimo anterior, sea una compra hermosa. En este caso puedes hacer exactamente lo mismo, que justamente como te comenté fue donde tomamos la operación. Puedes sobrar el mínimo que tú consideres importante y esperar tu reacción favorita en ese punto. Como por ejemplo hoy, que también colocamos una operación guiándonos del mínimo del día anterior de Nueva York, que justamente fue este de acá. Esperamos que el mercado llegara más o menos a las 11 de la mañana, nos dio una reacción muy bonita y entramos en compras, más o menos en este punto, el cual nos dio un recorrido de más o menos unos 300 puntos. Una vez que ubiques estos niveles que son muy efectivos, ya solamente sigue que le sumes tu confirmación favorita. Puede ser alguna confirmación por patrones de velas. En nuestro caso utilizamos algo un poco más distinto, pero ya te lo iremos explicando más adelante. Entonces, si antes buscabas entradas como loco y te sacaba, te establoceaba cada rato, colocabas una compra y se iba a venta, colocabas una venta y se iba a compra, con esta lógica no va a pasar, ya que como comentó, ahora vas a estar trabajando con el volumen de las grandes instituciones y con ello tu porcentaje de efectividad va a ser considerablemente mayor. Trabajar de esta forma te va a permitir coger los movimientos verdaderos, te va a permitir trabajar con movimientos mucho más sólidos, tanto a corto, mediano como largo plazo. Por ejemplo, el mes pasado hemos tenido más de un 90% de acierto en todas las operaciones que hemos colocado en las sesiones en vivo. Por acá tú puedes ver algunos de los porcentajes que hemos estado ganando mes tras mes. También puedes ver un track record general de cómo vamos en todo el año. La idea no es que tú como trader vayas y empieces a aplicar cualquier estrategia simplemente porque tu mentor te dijo que era funcional o no.
sino porque tenga lógica, tenga base y sobre todo te ayude a entender el mercado, que es justamente lo que nosotros buscamos que tú puedas conseguir con esto. Porque confirmaciones dentro del mercado vas a encontrar un montón, pero si empiezas a entender cómo se está moviendo, cuáles son los puntos de volumen más grandes, dónde puedes entrar y dónde no, créeme que tus ganancias van a aumentar. Y no solamente eso, sino que vas a estar más tranquilo, vas a tener una mejor psicología, ya que prácticamente es como si estuvieras leyendo un libro. Ahora ya sabes aplicar correctamente este tipo de niveles en el mercado, pero de nada te va a servir si no tienes una mentalidad adecuada. Correcto, hermano. Lo primero de todo es la mentalidad. Y si tú quieres tener una mentalidad lista para generar dinero, estate pendiente del siguiente video. Suscríbete y activa la campanita porque en el siguiente video vamos a hablar de cómo tener una mentalidad ganadora lista para generar dinero. Por aquí te estaré dejando un video sobre cómo tener una correcta mentalidad a la hora de operar. Somos Josué y Álvaro y esta fue tu clase de hoy de Loom Makers. Nos vemos en la siguiente.